días nuevamente a todas y a todos. Continuamos con este servicio, no sin antes nuevamente recordarles que hay familias en estos días que perdieron seres queridos. Una de ellas, bueno, pues es parte de nosotros, de Silvia, su papá, suegro de Fernando, papá de mi esposa, suegro también mío. Entonces, pues todavía están en ese momento de dolor y de angustia. Y siempre vamos a pedir a Dios que rápido sea su recuperación, que nuevamente todo vuelva a la normalidad. Yo no pude ir, Silvia, por lo que está, y tuve otras complicaciones ese día. Mil disculpas a tus hermanos que no pude estar, pero pues sí fue mi mujer, y estuvo con ustedes. Pero bueno, bien, es parte a veces de la alegría y el dolor humano, que hay que saber en algún momento dado levantarse de nuevo a la vida, ¿no? Y parte de esto que nosotros vemos, pues es apoyarnos, ayudarnos a superar los momentos difíciles, ¿no? Y saber cómo en determinado momento podemos enfrentarlos. Bien, estamos entonces con la parte de lo que es como siempre, el humanismo, y nos tocó leer al profeta Isaías. Su solo nombre, el profeta Isaías, su solo nombre realmente en aquel tiempo ponía a temblar a los reyes, a los sacerdotes de aquel tiempo, a los gobiernos, diríamos hoy en estos tiempos. El nombre de Isaías era algo que imponía, pero no solamente por el nombre, sino por sus palabras, y sobre todo cómo las expresaba. Pero en su grandeza de Isaías, ¿verdad? Jesús encontró muchas citas bíblicas y mucha profecía que sabía que le aplicaban a él, a Jesucristo. Isaías fue ese hombre que dijo que el pueblo que andaba en la oscuridad vio gran luz. Una luz resplandeció en ese pueblo que andaba en tinieblas. La luz era Jesús. 700 años antes de Jesús, ¿sí? 700 años. Isaías ya profetizaba que iba a venir una luz, que iba a venir un hombre que trajera cambios al mundo, en ese tiempo y el de ahora. Pero aún el profeta Isaías, con esa entrega, esa dedicación y esa revelación que tenía, no siempre, que tenía de Dios, aún así también cometía equivocaciones y errores. Con esto les quiero decir que, excepto Jesús y excepto Dios, todos los hombres estamos propensos a cometer errores y equivocaciones, aún los más grandes, los más preparados. Entonces a Isaías también hay que tomarle en cuenta las cosas buenas, pero también las cosas malas que en algún momento dado hizo, ¿verdad? Y al revisar esta parte del profeta Isaías, yo encuentro como una parte importante relacionado con el humanismo, es precisamente que hay prácticas religiosas, muchas prácticas religiosas,
que en cierto momento son un obstáculo o son contrarias al humanismo. Chocan. Quien realmente se equivoca y se mete de lleno a las cuestiones religiosas o una religiosidad, pensando que ahí se acerca a Dios, les puedo decir que no. Realmente, quien nos mostró lo que implicaba el buscar a Dios fuera de los templos y fuera de las iglesias fue Jesús. Él muy pocas veces iba al templo, iba casi por lo general al año unas 5 veces, que era cuando celebraban por lo general las fiestas judías. A Jesús más le gustaba andar en los pueblos, en el mar, en la montaña, en los sembrados, en las familias, con las familias, que le gustaba que lo invitaran a comer y a cenar con ellos, porque ese era el estilo de Jesús. Se dice que Jesús tenía un estilo peripatético, porque aprendió mucho de los griegos. La enseñanza de los griegos no era un recinto, no era una iglesia, no era una sinagoga, no. La enseñanza de los griegos era el campo. Entonces ahí se dedicaba a hablar y caminando lo seguían los discípulos o lo iban escuchando a Sócrates, a Platón. Esos son los estilos peripatéticos y Jesús era uno de ellos. Su estilo no era estar encerrado hablando la palabra de Dios, sino salía al campo y él hablaba y se juntaban. El sermón del monte es clásico, el por qué Jesús expresa las palabras y de cómo la gente aprendía 2 cosas ahí, en ese estilo peripatético. Hago un paréntesis. Estuvimos yendo, ahorita ya no lo hemos ido, ya no hemos hecho muchos años a Santiago Tianguistenco. Y entonces ahí les empezábamos a enseñar a una familia. Ya teníamos algunos meses y un día les dije, llegando allá, iba siempre con mi esposa, a veces me acompañaba el hermano Javier, la hermana Rafa, ¿sabes? Y un día les digo, hoy no vamos a estudiar aquí en su casa, hoy vamos a salirnos. ¿A dónde? Vamos a caminar ahí al deportivo. Y vamos también a conocer la palabra de Dios. Ahí vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios se aprende muchas veces más en el campo, en la montaña, en el sembradío, ¿sí? En los ríos, en las praderas. Se aprende más que en los templos. Y eso es algo que a veces nos cuesta trabajo de decir cómo. Pues si ahí está el pastor, ahí está el sacerdote, porque ellos no han aprendido a salirse fuera y a conocer, así como Dios nos muestra que la naturaleza también nos enseña más de Dios que a veces una predicación en un templo. O sea que aparte de ser peripatético, Jesús era panteísta. Y muchos oyen la palabra panteísta y se espantan, ¿ah? Porque la han distorsionado mucho. Ser panteísta es conocer y saber que Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de los cielos, a través del sol, de la luna, a través del ruido, de
del aire, a través de el hablar de las personas, a través del lloro de un niño, a través a veces del regaño de alguien que está enojado. Todo eso es ser panteísta, escuchar a Dios donde quiera que andemos. Aquí venimos y no, porque hay malos tiempos, a veces llueve, a veces no se puede ir. Y qué bueno que tenemos un lugar, bueno, modesto y discreto, pero es un lugar donde podemos compartir algunas horas. Pero antes teníamos por costumbre ir 1 o 2 veces al año a la iglesia, a la Marquesa, y nos íbamos allá. Ahora dicen los hermanos, ¿cuándo vamos a ir? A ver qué día. A lo mejor en este año podemos nuevamente retomar algunas de esas prácticas. Bien, esta máquina me está dando lata desde hace rato, pero bueno, como no dependo de una máquina, entonces así puedo seguir. ¿Ok? Bien, entonces el asunto es que hoy estamos pasando también tiempos, así como en aquellos tiempos en los que los pueblos a veces andan en oscuridad. Cuando nos referimos a eso es porque estamos pasando tiempos difíciles en el mundo, oscuridad. Y entonces es muy importante que busquemos esa luz, ese acercamiento, ¿sí? De los que han conocido las cosas de Dios y de los que la han enseñado, pero teniendo siempre cuidado de que estos hombres, estas mujeres, vayan de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, para que el conocimiento sea más adecuado. Entonces, Isaías nos muestra varias cosas que son importantes recalcar. Voy a leer precisamente el primer resumen, que las hojas que les dimos ahí están. Entonces, dice lo que está aquí: todas las revelaciones, si provienen de Dios, están destinadas a crear y perfeccionar al humanismo. Aclaro, perfeccionar al humanismo, no hacer personas religiosas, sino hacer las personas humanas, que se comprenda realmente el humanismo. ¿Cómo somos? ¿Qué conflictos tenemos? ¿A qué nos enfrentamos? Esa es precisamente parte de lo que hoy también el hermano Filiberto nos compartió, lo que realmente implica entrar a un concepto, ¿sí?, pues de enfermedad, de neurosis. Yo siempre he dicho, todos, sí, siempre tenemos neurosis y tenemos esa doble personalidad. ¿Cómo se llama, hermano, esa doble personalidad que en la mañana estamos bien y en la tarde ya estamos mal? ¿Cómo se llama? Somos bipolares. Todos somos bipolares, algunos más y otros menos, ¿va? Y lo peor es negarlo, decir no es cierto. Es aceptar las cosas y ver de qué forma vamos a ir nosotros superando esos conflictos dentro de nosotros. Entonces, en cuanto a las palabras de las personas, de los profetas, si son de Dios, vienen a perfeccionar el humanismo. Por el contrario, si son producto
de un pensamiento autoritario, dogmático y costumbres saturadas de religiosidad impedirán o anularán el humanismo de las personas, de la sociedad y del mundo. En esto tiene que ver muchas de las enseñanzas de la Biblia e interpretaciones de profetas de la antigüedad o de sacerdotes y líderes religiosos actuales. Tal es el caso del profeta Isaías, años 700 a.C., uno de los que mayores profecías escribieron, por eso se le dice uno de los profetas mayores, ¿verdad? Pero muchas de ellas son contrarias al humanismo, entendiéndose que el humanismo de Dios y de Jesucristo es desde la creación del mundo, no solamente de lo que hablaban los profetas, desde que fue creado el mundo, desde que el Génesis en cierto momento fue escrito, con un pensamiento de Moisés, un pensamiento también humanista, pero también un pensamiento inhumano y contrario al humanismo. Algunos ejemplos de esta contrariedad la exponemos a continuación, esta contrariedad del profeta Isaías. Voy a empezar por la primera, ¿okay? Lo que dice el capítulo 1 del 11 al 17, porque ahí está la base de la molestia de Isaías. Capítulo 1 de Isaías, del 11 al 17, dice así. Del 1 al 17. Bueno, leemos hasta el 18. Dice el 18. 1 del 11 al 17. Ay, es que también a veces me hacen que me equivoque. Bueno, está bien. El Señor dice: ¿para qué me traes tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos de carneros y de la grasa de los terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor, no soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el día de reposo, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Estas palabras son la esencia de la doctrina de Jesús, que las dijo Isaías, pero Jesús las retoma y él sabe que él tenía que modificar y cambiar. Estas mismas palabras y críticas de Isaías las hacía Jesús hacia los escribas y hacia los fariseos, hacia los líderes religiosos. Hoy también aquí me han escuchado decir muchas veces que la culpa y la causa del deterioro de la sociedad de México y del mundo, ¿sí?, somos nosotros los que en cierto momento decimos que somos llamados para enseñar la palabra de Dios. Los pastores, los sacerdotes, los apóstoles, los profetas, y muchos se sienten orgullosos de estar al frente
una iglesia hablando la palabra de Dios, pero no han cambiado nada. Hoy en la actualidad siguen precisamente usando y torciendo la escritura. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. El apóstol Pablo dice: no os hagáis maestros muchos de ustedes, ni maestros, ni sacerdotes, ni profetas, ni pastores, porque recibirán mayor condenación. ¿Ah? Entonces por eso hoy en este tiempo también estamos en tinieblas en el mundo, porque las iglesias no hemos sabido, y me refiero a todas las iglesias de Occidente y las iglesias de Oriente, no hemos sabido realmente transmitir de una manera correcta la palabra de Dios, para que las personas puedan salir de esa religiosidad y entonces entender el humanismo. Jesús recomendaba muchas veces: no vayas al templo, no vayas a la sinagoga, no vayas a la iglesia. Mejor si tienes algo con tu hermano, si tienes algo con tu vecino, si te has separado de él alguna rencilla, algún disgusto, ¿sí?, algún pleito, olvídate de la iglesia y ve y ponte a cuentas con él. Eso no cualquiera lo entiende, ni cualquiera lo predica. A veces cuando empezamos el año dicen los hermanos: ¡ay, qué poquitos vinieron hoy! Se les olvidó que empezábamos el día 5 y fuimos contados los que vinieron. Y a veces les digo: déjenos, porque a lo mejor se fueron a poner a cuentas con alguien que tenían alguna diferencia. Eso es importante, que en algún momento dado, ¿verdad?, ustedes le den más valor a veces a ponerse en paz con el prójimo, con el amigo, hasta con el enemigo. Eso los hace a ustedes más cristianos que estar en la iglesia. Eso es ser verdaderamente cristianos, ser humanistas, estar en comunicación con ellos, mejorar los tratos con ellos y olvidarse de la religiosidad. Porque precisamente es donde aquí quiero aclarar lo de Isaías. Dice en este punto número 2, el capítulo 1:18, el Señor dice: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Amén. La relación con Dios, repito, si no es en los templos, si no es en las iglesias, entonces ¿dónde va a ser? Vengan y estemos a cuentas, dice Dios. Y entonces que equivocadamente decimos: pues voy a ir al templo, voy a ir a la iglesia, ahí me voy a poner a cuentas con Dios. No, ponte a cuentas con tu hermano. Ven y estemos a cuentas. O sea, Dios se está poniendo en el lugar del hombre, del ser humano. Ponte a cuentas con tu hermano, con tu prójimo, como si te estuvieras poniendo a cuentas con Dios. Todavía es más difícil pensar que vamos a encontrar a Dios en medio de las personas, en la multitud de la gente, donde están los amigos, donde está el vecino. Ven y ponte a cuentas, dice. Yo les aseguro que muchos tenemos miedo inclusive de hablar con el vecino, que a lo mejor tuvimos un pleito hace tiempo. Yo tenía un pleito desde chico, cuando íbamos a la primaria, con un vecino que vivía aquí a 2 cuadras. Y nos peleamos varias veces saliendo de la escuela. Éramos enemigos. Cada vez que nos veíamos, siempre nos peleábamos.
Pero cuando yo empiezo a entender las cosas, un día lo encontré y me le puse enfrente, pero ya no para pelear, sino para decir, ¿cómo has estado? Entonces él se quedó sorprendido porque nunca nos habíamos hablado así. Entonces digo, ¿cómo has estado, Toño? Dice, bien, Ángel. Ese día yo sentí que había yo perdido un gran peso porque por años era mi enemigo y vivíamos aquí a 2 cuadras. Pues no pasaron algunos meses, desgraciadamente él falleció. Digo, a tiempo yo realmente me puse a cuentas con él. Yo sentía realmente que descansó. ¿Por qué? Porque es parte de lo que el humanismo nos obliga a hacer. El humanismo es precisamente ponernos a cuenta. Pero repito, no con Dios religiosamente. Aunque aquí dice, ven, pongámonos a cuenta, dice Dios. No, dice Dios, si tú te pones a cuenta con tu prójimo, con tu amigo o con tu enemigo, es como si te estuvieras poniendo a cuenta conmigo, aclarando las cosas. Y tus pecados, dice aquí, serán blancos. Por muy rojos que hayan sido, van a ser blancos. Por eso este punto, en el humanismo las personas han superado la condenación de Dios y el pecado en el humanismo. Pero no por irse a hincar y irse a la basílica, o irse al templo, o irse a la iglesia, o a la sinagoga, ¿sí? O a la mezquita. Es por acercarse a su prójimo. ¿Sí? En la religiosidad está vigente y es un arma de las iglesias. A las iglesias y a los líderes religiosos les gusta mucho utilizar el pecado, porque saben que con el pecado tienen sometidas a las personas. Solamente cuando alguien les dice eres un pecador, inmediatamente empiezan a temblar las personas. Yo espero que ustedes ya no. Cuando alguien les digan son pecadoras y son pecadores, digan gloria a Dios, porque no estoy exento de la culpa, del pecado y del error. Pero si he cometido un pecado, entonces voy a reflexionar a quién he dañado, contra quién he cometido una falta. Con fulano, con sultano. Entonces voy y me pongo a cuentas. Pero tú eres en esto y dice, ponte a cuentas con Dios y vete a la iglesia. Pero llévate también una buena ofrenda. ¿Por qué? Porque a lo mejor así sí te hace caso Dios. Había un templo por aquí, por la Avenida Revolución, no voy a decir cuál, pero se predicaba acerca de la oración fuerte del Espíritu Santo. Entre más ofrenda ponías, tu oración era más fuerte porque así iba a ser escuchada por Dios. Todo dependía de qué número tenían los billetes que se depositaban. Vean cómo han torcido esto. Entonces, este asunto de Isaías hay que entenderlo también de manera espiritual. El 2 dice, capítulo 3, versículo 12 y 13. Capítulo 2, versículo 12 y 13. Capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice, un chiquillo es el tirano de mi pueblo. El gobierno está en manos de mujeres. Tus dirigentes te engañan, pueblo mío. Te llevan por camino equivocado. El Señor se ha preparado para juzgar. Está listo para enjuiciar a su pueblo. Isaías todavía tenía ese pensamiento porque era tiempo de hombres. Hoy es tiempo de mujeres. Entonces, esta parte todavía se sigue manejando como algo muy discriminatorio. Los hombres son los únicos que van a gobernar. La gente madura son los únicos que van a gobernar. Y no, ya en este tiempo se están modificando ciertos
enseñanzas y costumbres de la Biblia. Estas son las cosas que uno tiene que marcar y decir, esto ya no es cierto, porque hoy la mujer está tan preparada igual o mejor que los hombres. Tal es el caso que hoy y en el mundo aproximadamente hay unas 10 mujeres que gobiernan países. Y aquí en México está gobernando una mujer que esperamos precisamente que demuestre, ¿verdad?, que ella es igual o mejor preparada que los hombres. Y eso no es para que nos ofendamos. Porque los machistas sí dicen, no. La mujer nunca va a poder alcanzar el nivel de los hombres. Los machistas a veces así actuamos. Pero debe de sentirnos un orgullo tremendo de decir, mi esposa ha superado muchos complejos que antes tenía, o que a lo mejor yo no le permitía desarrollarse. Y yo debo de ser también un facilitador para que mi mujer, para que mi esposa, para que mi hija, para que la mujer sobresalga. Pero religiosamente, ¿sí?, y en las iglesias es donde se les coarta sus derechos, sobre todo se les condiciona y se les advierte que Dios, ¿sí?, prefiere a los hombres para dirigir iglesias que a las mujeres. Entonces en este punto dice, en el humanismo se gobierna bien con mujeres y hombres. En lo religioso, a las mujeres se les impide gobernar países, iglesias y hasta su casa. Es tiempo de que también modifiquemos las costumbres en nuestros hogares. Hay que dejar que ahora se desarrollen las mujeres. Paso al siguiente, capítulo 3, versículo 16 y 17. 3, 16 y 17 dice, el Señor dice también, a las mujeres de Sión, que son orgullosas, que andan con la cabeza levantada, mirando con insolencia, caminando con pasitos cortos y haciendo sonar los adornos de los pies, en castigo las dejaré calvas por la tiña y pondré su desnudez al descubierto. A Pablo se le conoce también un maestro que tenía mucho conocimiento en cuanto a la enseñanza judía y después a la enseñanza de Jesucristo. Él fue el que impulsó la gracia en lugar de la ley, porque decía Juan, porque la ley vino por Moisés. La ley, las imposiciones, la condenación, las órdenes, las obligaciones, vino, dice, por Moisés. Pero la gracia vino por Jesucristo. O sea, la gracia es parte fundamental del humanismo. Que no actúa con gracia, que no actúa con misericordia, difícilmente puede considerar que está aprendiendo el humanismo. Ni aún el que no entiende el humanismo, ni él mismo se soporta, ni él mismo se perdona, ni él mismo modifica su forma de ser. Pero cuando uno entiende el humanismo, cuando uno entiende las enseñanzas de Jesucristo, el principal y más grande humanista del universo, es cuando empezamos a analizar nuestra forma de ser. Por eso muchos siguen en la ley, en la legalidad, en la religiosidad, en la imposición de lo que dicen los sacerdotes, de lo que dicen los pastores, de lo que dicen los guías religiosos. Pero hay de aquel que entonces se deje guiar por ellos. Es como dice también Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al hoyo. Y muchos están en la oscuridad y están en el hoyo. Hoy, en estos tiempos, la religiosidad todavía sigue teniendo una fuerza muy poderosa. Hace unos días escuché
que en el momento que entre Trump, porque él es de los de la línea dura, religiosa, dogmática, legalista, porque empieza a ver de qué forma va a prohibir todos los derechos que han adquirido en Estados Unidos, y hasta a veces a lo mejor quiere hacerlo en el mundo, se quiere meter con otros, lo que las personas se les ha dado por derecho natural. Y en el momento que él entre, él va a empezar a modificar leyes para prohibir las uniones homosexuales. Y todos los religiosos dicen amén, que así sea. Qué bueno que escogimos a un presidente que ponga en orden al mundo, porque ya no va a permitir uniones homosexuales, ya no va a permitir abortos, ya no va a permitir, ¿sí?, que las personas estén cometiendo violaciones a la ley de Dios. Supuestamente utiliza la ley de Dios, o sea, la Biblia, porque en Estados Unidos el 70% son protestantes que usan la Biblia. El otro 30% son católicos, pero también usan la Biblia. Pero ambos, protestantes y católicos, tuercen la Biblia a su beneficio. Y es más, dijo, se les va ahora a permitir que en las iglesias de Estados Unidos, perdón, en las escuelas de Estados Unidos, gracias hermana por la ayuda, en las escuelas de Estados Unidos se va también a permitir que enseñen la Biblia, la palabra de Dios, porque a veces así cambian su moralidad, a veces así ya dejan la droga, a veces así. Entonces en esos pensamientos están ahorita la manera en que se espera que cambios para mañana. El primer minuto de haber sido entronizado, así yo le llamo, porque es como si estuviese poniendo a un rey, ¿sí? Ahí va a empezar a hacer muchas modificaciones. Esperemos que aquí no nos afecte tanto, pero les va a afectar igual. Aquellos que en algún momento dado, ¿verdad?, confían en personas que solamente por su, como dice la palabra de Dios, por su palabrería convenzan a las personas. Ahí es donde se va a ver también qué tan fuertes estamos en cuanto al humanismo. Bien, dice aquí entonces 16 y 17. La mujer humanista defiende su dignidad y se empodera. En lo religioso se le humilla y se le debilita, ¿sí? Ella va a defender su dignidad, vístase como se vista. Aquí dice Isaías, es que una mujer no debe de andar con adornos ostentosos, no debe de andar levantando su cuello, erguida, tiene que ser sometida, agachada. En serio que las costumbres también a veces dañan mucho a las personas. Por lo general, yo he ido muchas veces a Oaxaca y no es el único estado en el que se practica eso. En muchos estados, en provincia, va el hombre adelante y la mujer atrás agachada siguiendo. Se para el hombre y se para la mujer. No se le puede ni siquiera emparejar, mucho menos adelantar. Esas son prácticas ancestrales. Que cuando la mujer se da cuenta y empieza a volverse rebelde, que para muchas o muchos ser rebelde es algo que Dios no aprueba. Yo digo, claro que aprueba a Dios. Dios prefiere que haya una mujer rebelde a una mujer sumisa, que siempre va agachada atrás de las órdenes del marido. Pero en las iglesias se enorgullecen y lo gritan también muy seguido, porque el varón es cabeza de la mujer y la mujer no puede estar, ¿sí?, por encima ni a un lado del marido, tiene que estar atrás. Esas enseñanzas le han hecho mucho daño a la mujer.
que yo prediqué, me criticaron mucho sobre Vasti. Porque cuando Vasti, la reina de ese tiempo del rey Asuero, precisamente en estos tiempos en que Babilonia era una potencia, un día se le ocurrió al rey Asuero hacer una fiesta con toda su corte y todos sus sátrapas que estaban en el mundo. Es una fiesta de 7 días. Y entonces estaban disfrutando del vino, estaban disfrutando de la alegría. Alguien dice, no había droga en ese tiempo. Siempre ha habido drogas. Las plantas siempre han existido y han sabido de qué manera sacan la droga. Así que estaban drogados, estaban alcoholizados, y de repente al rey Asuero, como a muchos hombres con ese complejo de machista, dicen, oye, ¿por qué tu mujer no está aquí, la reina? Tendría que estar aquí con nosotros. Sí. Y la manda a traer. Vayan y traigan, ¿sí?, a Vasti. ¿Y saben lo que hizo ella? Le dijo, no voy. ¿Por qué voy a ir a divertir a un montón de borrachos, de briagos y de drogaditos? No voy. El rey Asuero se enojó tanto que quedó mal ante todos los príncipes que estaban. Y entonces le decían, ¿cómo es posible que esta afrenta tú la dejes así? Tienes que tomar alguna acción. ¿Y qué sugieren? Quítala de reina, que ya no sea reina. Antes no les dijeron, mátala, porque si lo hubiera hecho. Aquí el asunto es que, ¿por qué Vasti no quiso ir? Por dignidad. Una mujer tiene que tener dignidad. De repente por ahí el marido, oye, es que tenemos que ir a la casa del compadre, es que tenemos que ir a tal lugar. Pero si ahí nomás llegan puros borrachos, se emborrachan y empiezan a hacer tropelías y toda clase de ofensas. Yo no quiero estar ahí. No, pues vas porque eres mi esposa. Y casi la obligan a irse. Y ahí está la mujer. Pues una mujer con dignidad dice, pues yo no voy. Porque en ese tipo de fiestas, hoy diría yo de orgías, hasta el respeto a la mujer le falta. Entonces hay uno que dice, no, mira, a lo mejor es difícil y no voy a poder faltar, pero tú quédate aquí. O sea, yo no voy a ir a exponerte allá, sabiendo cómo es ese grupo. En trabajos, por ejemplo, yo le decía a mi mujer, me invitaron a una comida en el trabajo, pero no, yo prefiero mejor que estés aquí. ¿Con quién te vas a ir? No, con nadie, mujer, es para tu protección, para que en ciertos momentos, sabiendo cómo son los compañeros de trabajo, no, pero ella ya a veces iba por otro lado. Pero cuando uno demuestra que es uno responsable y honesto, bueno, pues ya tiene uno la confianza. Pero aquí el asunto es que una mujer tiene que darse a respetar. Y esa rebeldía de Vasti es la que toda mujer debe tener, que sea realmente orgullosa de su porte y decir, yo no me voy a exhibir, ni voy a permitir que me exhiban frente a las personas, frente a personas que están alcoholizadas o borrachas. Pero si no las protege uno, pues ellas mismas. Por eso aquí, aún Isaías tenía ese concepto de decir, no, una mujer tiene que someterse, tiene que estar agachada, tiene que estar a lo que el marido diga. Por eso digo, aún hasta los grandes profetas, excepto Jesús, tenían y tienen errores. Paso al otro. Capítulo 4, versículo 1. En aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres pelearán por uno de ellos y le dirán, nosotras nos mantendremos por nuestra cuenta y nos vestiremos con nuestros propios medios, pero déjanos llevar tu nombre.
líbranos de nuestra vergüenza. Esas palabras son humillantes para las personas. O sea, 7 mujeres pelearán por un hombre. Bueno, pues ¿de cuál? ¿De qué? O sea, ¿de qué tiempo estamos hablando? De aquel tiempo, está bien, porque la mujer se sentía desprotegida, inválida, estaba ante la fuerza y la opresión de los hombres. Pero hoy en este tiempo, todavía hay mujeres que en determinado momento, ¿verdad?, disputan y pelean por un hombre. Pierden su dignidad. Pierden su dignidad. Hermanas, realmente ustedes valórense. Que 7 hombres mejor se peleen por una de ustedes. Pues para ver exactamente cuál es la grandeza de una mujer, la sabiduría de una mujer. Y no 7 mujeres peleándose por un hombre. Por eso es contraproducente este tipo de textos que hay que aclarar. En el humanismo, la mujer tiene el derecho de escoger a quien desea como pareja. En lo religioso, se enseña que el hombre es cabeza y autoridad de la mujer. Y eso es bien difícil que se les quite, inclusive a muchas mujeres. No, si mi esposo dice que haga yo esto o que no haga esto, pues él es el que manda, porque yo soy cristiana. Y ese es el mensaje que los pastores y los sacerdotes nos dan. Ese ha sido el error de la sociedad, no solamente mexicana, en el mundo. Por eso hay feminicidios. Por eso a la mujer se le maltrata, que piensa que el hombre es la autoridad y es el que decide sobre su vida, sobre su salud. Por eso es muy importante que este tipo se aclare, pero que no se acerque así como aquí de repente dice. Es que es la palabra de Dios. Y con eso ya dicen, pues yo no puedo desobedecer lo que está aquí, pues es la palabra de Dios. No, aquí está mezclada la palabra de hombres. Hombres con complejos, hombres que tienen patologías, igual como hoy, bipolares, igual como lo que hoy nos compartió el hermano Filiberto, igual desde ese tiempo hasta hoy. Y hoy a veces hasta son más más complicadas, más difíciles, más agresivas las de hoy, en este tiempo. Voy al penúltimo, el capítulo 7, 13 y 14. 7, 13 y 14. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes los de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Esta es la profecía del nacimiento de Jesús. Ya todos lo sabemos. Lo que no sabemos es qué relación tiene con el humanismo. Jesús es el que viene como un mensaje de Isaías desde ese tiempo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y Dios con nosotros estuvo 3 años y medio. O sea, Jesús. 3 años y medio, que fue durante el tiempo que duró su ministerio. ¿Ah? Se va
¿Y a quién deja? Pues deja a los discípulos, deja a sus seguidores. Hoy en este tiempo, igual, nos deja a alguien que realmente se comprometa y entienda lo que hay que seguir transmitiendo, que son los mensajes y las enseñanzas de Jesús, con mucho cuidado. ¿Ah? Y la Virgen concebirá, ¿sí?, a un niño. Ustedes y yo fuimos concebidos por una Virgen, por una madre. ¿Ah? Y cuando la madre toma y ve nacer al hijo, inmediatamente se establece esa comunión y esa relación. Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios estando presente en ese hijo que la mujer tuvo. Por eso todas las madres tienen una bendición especial, porque son las que están haciendo posible el propósito y el plan de Dios para llenar la tierra, para que se produzca más personas y con mejores frutos, fructificar y llenar la tierra, decía Dios. Cada hijo es Dios con esa familia, Dios con nosotros. Y eso implica una bendición, como implicó de manera literal, ¿sí?, el nacimiento de Jesús. Pero aquí se relaciona cuánta participación tienen las mujeres al ser privilegiadas en dar a luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Mi mujer tuvo 3 hijos, unos de ustedes 2, otros 5, otros 10, ya han disminuido. Pero la mujer, cuando entiende eso, que Dios está con ella cuando tiene un hijo, que va a permanecer a través de ese hijo Dios siempre, pues a veces ni entiende, a veces ni siquiera puede tener la precaución y el cuidado de saber que lo que Dios está poniendo ahí, ¿sí?, en ese hogar, es su misma presencia de Dios en ellos. Por eso hace 8 días tuve la facilidad de hablar con Aarón. Vino el lunes. ¿Y cuándo vienes, Aarón? Trae por favor a esa niña, porque ya tiene tiempo que no la vemos. Tráele, danos ese gusto de conocerla y de verla crecer. Porque Dios está contigo, porque a través de ella, a través de esa pequeña, Dios está contigo, Dios está con Gloria, y Dios está en esa casa y está en todos los lugares. Vean qué tan fácil es cambiar el aspecto religioso por el aspecto humano. ¿Sí? Bien. En el humanismo la mujer tiene hijos para bendición. En el humanismo. En lo religioso, lo dice Pablo, tiene hijos para criarlos y ser perdonada. Pero la mujer, pues que no necesita estar hablando mucho ni conocer a Dios, ella se salvará en el momento que críe y tenga hijos. El apóstol Pablo, esa grandeza de revelación también, y de apóstol que era el apóstol Pablo, aún también se le, en cierto momento, se le confundían las palabras. ¿Cómo la mujer se iba a salvar si tenía hijos y los criaba? No. Ahora ya es diferente. Sabe que tener hijos no es para ser perdonada sus pecados o para mantenerla en la casa solamente como ama de casa y como madre de familia. Es porque ella trae la bendición a través de los hijos. Hermano, y un hogar en donde
la mujer no puede tener hijos. ¿No hay bendición? Claro que hay bendición también. Porque a veces en esa relación, pues llega también el momento en el que muchos adoptan a alguien y es una bendición a la persona. Y si no, pues a veces adoptan a otras personas y son sus hijos. A muchos pastores les dicen que es su padre espiritual. A mí no me gusta que me digan eso. Pero hay muchos que dicen, ¿a dónde vas a ir? Es que voy a ver a mi padre espiritual. ¿Y quién es ese? Pues es el pastor de esa iglesia. Pues si quieres dile así, pero a mí nunca me dicen padre espiritual, ¿no? Porque padre solamente hay uno, que es Dios. Pero el asunto está de que un hijo sí puede ser un grupo de personas que en cierto momento puede uno guiarlos y conducirlos como responsables que somos. ¿Sí? Pero hasta ahí. El último, capítulo 10, 1 y 2. Capítulo 10, 1 y 2. Recuerden, palabras de un gran profeta, pero que también se equivocaba, y hay que aclararles esas equivocaciones. ¿Sí? 10, 1 y 2 dice: hay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables que no hacen justicia a los débiles, ni reconocen los derechos de los pobres de mi pueblo, que explotan a las viudas y roban a los huérfanos. Repito otra vez: hay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables que no hacen justicia a los débiles ni reconocen los derechos de los pobres de mi pueblo, que explotan a las viudas y roban a los huérfanos. Un gobierno humanista hace leyes para proteger a las viudas y a los huérfanos. Gobiernos teocráticos y religiosos las explotan y las ignoran. Aún sus propias familias explotan a las mujeres y a las viudas. Hay tres grupos, no solamente en México, sino en el mundo, tres grupos vulnerables, así se les llama, a los cuales los gobiernos y las iglesias tenemos que estar ayudando a proteger. Grupos vulnerables: los niños. Los niños. Un gobierno, una iglesia tiene que poner mucha atención en los niños. ¿Cómo crecen? ¿Cómo son cuidados? ¿Cómo son enseñados? El otro grupo precisamente son las mujeres, ¿sí? Entre ellas las que también ya son viudas, su grupo vulnerable. Y el tercero son los ancianos. De ahí, como tratemos a esos tres grupos vulnerables, es como se ve la calidad del gobierno, la calidad de la sociedad. Y aquí en México somos de los países que más dañamos y menos cuidamos a esos tres grupos vulnerables. Hasta la fecha, ahora que hay algunos cambios, que ya se están haciendo leyes para proteger a los infantes, para proteger a las mujeres, para proteger a las viudas y para proteger a los ancianos. Ahí es donde debe estar concentrada todas las leyes y el esfuerzo de los gobiernos, en esos tres grupos vulnerables. Porque haciendo eso, entonces se va a mejorar la condición, la sociedad, se va a disminuir la violencia. Si hay tanta violencia, si todo lo que estamos pasando, solamente escuchamos muertes, descuartizados, levantados en todo el mundo y más en México, es porque estamos mal como sociedad, porque no hemos dado atención a estos tres grupos vulnerables. Y parte de la responsabilidad somos de las iglesias. Esos tenemos la responsabilidad. No solamente es el gobierno, aclaro, porque las iglesias la mayoría le echa culpa al gobierno de que la violencia
se ha exacerbado, la violencia ha crecido, porque el gobierno, en lugar de dar abrazos, tiene que dar balazos, porque el gobierno dice que no ha hecho nada, pero no voltean a verse ellos mismos. Y los guías religiosos somos los principales, ¿sí?, causantes de cómo está dañada la sociedad en México y en el mundo. Las iglesias solamente siguen un concepto de conveniencia, de poder, de economía, ¿sí?, de tener cada vez mayores recursos y bienes materiales. Ese día, me gusta mucho mencionar este pasaje. Jesús le dijo a sus discípulos, iban caminando y les dijo, vengan, igual su estilo peripatético, vengan, les voy a enseñar. Y los puso ahí enfrente del templo, a la salida, en donde ahí depositaban las ofrendas. Observen, les dijo, lo que hacen aquí. Y estaban observando los discípulos de Jesús y veían cómo llegaban, dice, al lugar de las ofrendas, y todos los ricos echaban ahí cantidades grandes de dinero. Ahí está. Era lo que les gustaba a los escribas y sacerdotes, y que hubiera gran cantidad de ofrendas, ¿no?, que se llenaran los alfolís. Yo creo que estuvieron unos 10-15 minutos y decía, bueno, ¿y este qué nos quiere decir? Observando. Jesús siempre esperaba que sus discípulos observaran todo, que no fuera Él el que les estuviera diciendo, esto se entiende así, esto se explica de esta forma, que ellos captaran las señales. Y después de estar viendo que echaba mucho dinero, se acerca una viuda. Dice que echó 2 moneditas de cobre, que eran las de menor valor en ese tiempo, pero era lo único que tenía. Fue y las echó. Y dice, ¿vieron lo que hizo? ¿Vieron? Todos los potentados, todos los ricos, dejan todo el dinero, pensando que pueda ser algo que Dios les va a recompensar. Y dejan entonces grandes sumas de dinero. Paréntesis. Leo en el periódico de antier. Sale Biden, el presidente ya, hoy es su último día. Sale Biden con un discurso y dice, hay que tener cuidado porque el mundo está cayendo, ¿sí?, en un gran problema. Van a empezar a gobernar los oligarcas en el mundo. Lo dijo Biden. ¿Qué significa eso? Significa que ya van a empezar con mayor fuerza. Siempre lo han hecho. Los oligarcas son los varones del dinero, los empresarios, los industriales, los banqueros, son los que gobiernan y dictan las leyes en el mundo. Pero dice hoy, hay que tener cuidado, porque estos dos que van a estar aquí, no lo dijo directamente ellos, pero dice, va a ser el tiempo del gobierno de los oligarcas, de los poderosos, de los ricos, de los multimillonarios. Inmediatamente todo el mundo dijo, ya sé quién es. Trump, que es uno de los multimillonarios, y Elon Musk, el principal y más grande, ¿sí?, que tiene las mayores riquezas en el mundo. Entre los dos y muchos otros lograron precisamente que Trump ganara, más el apoyo de las iglesias evangélicas, muchas de ellas. Entonces dice, hoy los oligarcas van a gobernar el mundo. Quiere decir que los hombres del dinero. Y ese día Jesús estaba dando una señal. Todos, dice, dejan en las ofrendas mucho dinero, como si eso fuera como un compromiso con Dios para que les dé y les reditúe todavía mayor riqueza.
Dice, pero esta mujer, esta viuda que ustedes vieron, depositó lo único que tenía. Lo agarró y lo depositó. Bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa? Que amaba mucho a Dios esta viuda y que en cierto momento, bueno, pues también Dios le iba a recompensar. No, eso es lo que las leyes hacen y obligan a las personas. Esta viuda, sometida a la ley también de las ofrendas y de los diezmos, también dice, si no tengo nada, pero cuando menos esto, voy a cumplir con la ley que dice aquí, que la ley de Dios dice que yo tengo que dar mi ofrenda. Y lo único que tenía va y la deposita, porque la ley la obligaba. ¿Ah? A unos la ley los obliga a dar, pero lo que los sobra para tener más. ¿Cómo me molesta ese pensamiento de que muchos pastores predican y dicen, por eso estás en pobreza, hermano, por eso eres pobre, hermana, por eso no tienes nada, porque no le das a Dios? Dale a Dios y vas a ver que Él te va a recompensar. Y ahí tienen a todos y a todos, que son borregos, y ahí van y depositan. Había uno, no digo quién, en honor, que me dijeron que ya falleció. Apenas me dijeron, ¿ven esto? Esclavas de oro, ¿sí? Anillos de oro. ¿Quién creen que me lo da? Pues Dios. Porque yo le doy. Así ustedes son pobres porque no le dan a Dios. Y entonces los hermanos, pues ahí le buscaban a ver qué más traían para darle. Y entonces se llenaban canastos grandes. Aquí tenemos uno pequeño. Aquí hay uno pequeño. No, ahí eran de este tamaño, de los que usan para guardar ropa sucia. Y se llenaba. Y motivaba a la gente para que, aunque tuviera un peso o algunos cuantos centavos, sí, se lo dieran a Dios, porque Dios les iba a redituar. ¿Cómo engañan? Por eso la religiosidad, hermanos, ha dañado y sigue dañando en este tiempo a las personas. Entonces, este último ejemplo que nos sirva de que Dios no nos pide absolutamente nada. Yo siempre les digo a los hermanos, y les decía antes, hermano, mira, si en tu casa faltó que comer, si en tu casa faltan medicinas, si tú conoces de una persona que tenga necesidad, que no tenga trabajo, no traigas nada a la iglesia, llévaselo a ella. Llévaselo a ella. Yo prefiero que esté vacío ese canastito así pequeño, vacío, a que diga, no llevé a la iglesia, pues hay que se las arregle como quiera. Si falta papel de baño, ay, como quiera que sea. Yo soy un periódico, papi. ¿Sí? Si no hay desodorante, bueno, pues ¿cuál es el problema? ¿Sí? Pero no llevé, porque hoy me hacía falta comprarle zapatos a mi nieto, porque hoy me hacía falta darle para la medicina a mi mamá, a mi papá. Ay, yo le llevo eso. Yo les decía, les aseguro que yo, aunque esté en cero y que la hermana Irma, que es la que lleva la tesorería, realmente no cuente nada durante un mes o algo, o no tengamos nada, porque ella cada 8 días nos lleva la información, hay tanto dinero, hermanos, en la caja, y tanto, está bien. ¿Hay alguna necesidad, hermano? No, todo bien. Pues ahí guárdela a ver para qué se usa. Pero es preferible, hermano, de acuerdo al pensamiento humanista, que no lleves nada a la iglesia, pero que lo des a tu prójimo, si hay necesidad. ¿Sí? Aunque los pastores y los sacerdotes y los guías religiosos se mueran de hambre. ¿Sí? Es preferible eso. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Nos vemos la próxima semana.
veces se nos mantiene